Pole position de Lando Norris en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 de 2025. Se cumplieron los pronósticos de pretemporada y McLaren ha sido el equipo a batir en este primer Gran Premio del año. Pole position de Lando Norris seguido de Oscar Piastri, doblete del equipo de Zak Brown, que empieza de mejor forma, de mucho mejor forma que las temporadas anteriores, donde precisamente el inicio de temporada era lo que se le había atragantado. Una sesión de clasificación que ha tenido dosis de sorpresa, a pesar de que el pole position ha sido el favorito, y que tiene bastantes cosas que comentar. Lo analizamos. Comenzaba la Q1 con varios favoritos para quedarse fuera. Por ejemplo, Haas, Sauber y también Aston Martin tras lo visto en los entrenamientos libres. Y en parte se confirmó. Se confirmó sobre todo por el equipo Haas, por Oliver Bearman. El piloto británico tuvo un accidente en la segunda sesión de entrenamientos libres y ha tenido otro percance en su segunda vuelta de la tercera sesión de entrenamientos libres, un error de pilotaje además, tras frenar sobre la hierba y perder el control, quedar empanzado sobre la grava. Estaba por ver de qué sería capaz en la sesión de clasificación, sin embargo, algo no funcionó en el monoplaza, aparentemente algo con la caja de cambios, y ni siquiera pudo completar una vuelta cronometrada, quedando eliminado. En cualquier caso, no ha sido el fin de semana de Haas, pues Esteban Ocon ha sido 19º, a un medio segundo del corte, bastante alejado, aunque hay que decir una cosa, la Q1 ha estado tremendamente apretada. Entre Lando Norris, que marcó el mejor tiempo, y el mencionado Esteban Ocon, apenas 1,2 segundos. Una diferencia bastante reseñable. 18ª posición para Liam Lawson, un Red Bull, otra de las sorpresas. El piloto local tampoco pudo completar una sesión de clasificación decente. En la tercera sesión de entrenamientos libres tuvo percance, un aparente problema con el turbo, alguna fuga de líquidos, no está claro, pero no pudo rodar. Y al salir a clasificación, muchos problemas con el coche, no conseguía llevarlo por el sitio y finalmente una mejor vuelta de 1.17.0, lejos de lo que le hacía falta y a un segundo de Max Verstappen, por lo tanto, eliminado. Nico Hülkenberg, 17º, también cae en esta Q1 y además cae llamando la atención ya que Gabriel Bortoleto, su compañero debutante, sí ha logrado meterse en la Q2. El último hueco lo ocupó Andrea Kimi Antonelli, un Mercedes, otra sorpresa además de la de Red Bull que se queda en esta Q1. El piloto italiano tuvo una pequeña salida de pista y aparentemente dañó el monoplaza, lo que invalidó sus posteriores intentos. No consiguió mejorar la vuelta o lo consiguió en muy poquito margen. Una Mercedes que salía con cierta seguridad. Las primeras vueltas las marcó con neumático medio y cuando pasó al blando pues simplemente falló Andrea Kimi Antonelli y queda eliminado en esta Q1, su primera clasificación de la que no guardará buen recuerdo. Sin grandes sorpresas en la Q2, aunque alguna cosa que comentar. Por ejemplo, Lewis Hamilton, un gran susto del piloto británico que sufrió un trompo, quedó en contramarcha y además estuvo cerca de originar un gran caos, ya que esto fue cerca del tercer sector. Venían muchos pilotos para mejorar su vuelta y se encontraron la bandera amarilla provocada por el piloto de Ferrari, aunque todo más o menos se salvó de una buena forma. Nadie tuvo que cancelar su vuelta o no de forma aparente y todos pudieron completar un último intento, excepto Hamilton. Aún así, el tiempo del británico fue suficiente para avanzar de ronda, eso sí, continuamente detrás de Charles Leclerc. ¿Quién quedó eliminado? Pues el que había sido quizá la sorpresa de la Q1 al avanzar, Gabriel Bortoleto, el piloto de Sauber. Jack Doohan, 14º, muy buen rendimiento del piloto local que sin embargo en este último intento le faltó un poquito para avanzar, aunque ha estado más cerca de Gasly quizá de lo que todos esperaban. 13ª posición para Lance Stroll y 12º lugar para Fernando Alonso. Lo intentó el piloto asturiano, pero en el primer intento de esta Q2 pisó el piano, surfeó por encima del piano,
tuvo daños en ese fondo y después le fue muy difícil mejorar la vuelta. Se quedó, no obstante, a unas décimas de pasar el corte, aunque bueno, realmente no había rendimiento para mucho más. No obstante, el piloto español confía en poder luchar por los puntos en la carrera del domingo. Un 10º lugar para Isaac Hadjar, el piloto de Racing Bulls, que ha sido el mejor debutante de esta sesión. Se quedó a apenas una décima de pasar el corte, un corte que lo marcó Pierre Gasly. Llegaba el momento de la verdad, llegaba la deseada Q3, algunos pilotos con 2 juegos de neumáticos nuevos, otros, por ejemplo Sainz, por ejemplo Hamilton, con un único juego, y todo por decidir. No empezó sin sobresaltos, ya que el primer intento de Lando Norris fue eliminado por exceder los límites de pista, es decir, se la jugaría todo a un último intento. La primera vuelta de Piastri tampoco fue buena, se fue un poquito largo, marcó una vuelta bastante modesta y básicamente significaba que todo quedaba abierto para ese último intento, esa última vuelta en la que todo podría pasar, y que sorprendentemente se tuvo lugar sin ninguna incidencia, ninguna bandera roja, por cierto, en esta primera sesión de clasificación, a pesar del alto número de pilotos debutantes. Y el gato al agua se lo llevó, como estaba previsto, Lando Norris. Un poco sobresalto, pero el piloto marcó 1.15.096, una vuelta estratosférica del piloto de McLaren que le vale esa primera pole position, un Lando Norris con una sonrisa de oreja a oreja como quizá no la tuvo en toda la temporada 2024. Comienza muy bien este año para el equipo de Zak Brown, con una segunda posición de Oscar Piastri que la daba por buena a pesar de que el piloto estuvo rondando la pole position durante ciertos momentos de la sesión. ¿Quién ha sido el mejor del resto? Max Verstappen, quizá con sorpresa, pues por momentos parecía, tanto en test de pretemporada como en los libres, que tanto Mercedes como Ferrari estaban por delante. Pero llegó el momento de la clasificación, el piloto de Red Bull estuvo realizando diferentes pruebas, ser más agresivo en el primer sector, reservar en el tercer sector y finalmente una vuelta de 1.15.481 que le vale para ser tercero. Eso sí, a casi 4 décimas de Lando Norris, lo que es un poco desmoralizador a la hora de pensar en el ritmo de carrera, de pensar en una victoria, al menos si las condiciones son normales. 4º lugar para George Russell, que se quedó a poco más de media décima de Max Verstappen. Y 5ª posición para una de las sorpresas de esta Q3, la mayor sorpresa de esta Q3, Yuki Tsunoda, el piloto de Racing Bulls, el piloto japonés que se reivindica quedando apenas medio segundo de la pole position, quedando bastante cerca de Max Verstappen y, como digo, siendo totalmente inesperado. Pero es que Yuki le quitó esa 5ª posición a Alex Albon, al piloto de Williams, que además había pasado toda la sesión por detrás de Carlos Sainz. Se le antojaba un fin de semana un poco complicado y, sin embargo, a la hora de la verdad, a la hora de esta definitiva Q3, grandísima vuelta del piloto de Williams, por cierto, los dos Williams en Q3, y se queda con ese 6º lugar. 7º y 8º lugar para los Ferrari. Abortó Charles Leclerc el último intento y Hamilton no se encontró del todo cómodo. Charles Leclerc que ha estado continuamente por delante de su compañero, quizá lo previsto cuando hay un cambio de equipo de esta magnitud, pero decepcionante Ferrari, pues se especulaba que quizá era el equipo que podía estar junto a McLaren. 9ª posición para Pierre Gasly, el piloto de Alpine, y 10º lugar para Carlos Sainz, que falló en esta definitiva Q3. Se excusaba el piloto diciendo que aún tiene mucho que aprender con este nuevo monoplaza, y la verdad es que una auténtica pena porque había sido una sesión de clasificación muy sólida precisamente hasta este momento. Primera sesión de clasificación del año, por lo tanto no hay sanciones, aunque ya hemos tenido algún cambio de unidad de potencia y alguna investigación por bloquear que ha quedado en nada. Por lo tanto, Lando Norris pole position, seguido de Oscar Piastri, segunda línea para Max Verstappen y George Russell. Ojo que George Russell dijo que que iba a ser muy combativo con Max Verstappen, que no estaba dispuesto a dejarse intimidar. Veremos qué significado tiene eso en la salida de mañana. Y 5º y 6º lugar para pilotos que quizás no tienen mucho que perder, Yuki Tsunoda y Alex Albon. Por detrás, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, seguidos de Pierre Gasly y Carlos Sainz.
Ya por detrás, Hadjar, Fernando Alonso, que espera a ver si la lluvia le da algo de oportunidad. Lance Stroll, Jack Doohan, Bortoleto, Andrea Kimi Antonelli, Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Esteban Ocon y Oliver Birman. Sigue la previsión de lluvia para el domingo. No está claro si durante la carrera se prevé quizá una pista empapada al empezar, pero también digo, hay carrera de Fórmula 3 y Fórmula 2 unas horas antes de la carrera, quizá ayuda a secar la pista. Y durante la carrera es una incógnita lo que pueda pasar. Si se secará, si no se secará, si caerá más agua. Es un circuito semiurbano, el drenaje no es el mejor del mundo. Veremos qué pasa. Carrera, 5 de la mañana, horario peninsular. Muchas ganas de ver qué es lo que ocurre en esta primera cita de la temporada 2025.